Hoy presentamos Casi muero en la Ruta 66. Persecución infernal de un camión loco. Todo comenzó una noche de octubre, cuando decidí hacer un viaje por la famosa Ruta 66, la carretera que atraviesa Estados Unidos de este a oeste. Siempre había querido conocer los paisajes, los pueblos y las leyendas de esa ruta histórica, así que alquilé un coche y me lancé a la aventura. El primer día fue tranquilo y divertido. Conduje desde Chicago hasta Springfield, donde pasé la noche en un motel. Al día siguiente, seguí hacia el sur, pasando por St. Louis, Tulsa y Oklahoma City. Disfruté de las vistas, de la música y de la sensación de libertad. El tercer día fue cuando todo se torció. Salí de Oklahoma City por la mañana, con la intención de llegar a Amarillo, en Texas, por la tarde. Pero no contaba con que el clima se pondría en mi contra. A medida que avanzaba por la carretera, el cielo se fue oscureciendo y el viento se hizo más fuerte. Pronto empezó a llover a cántaros y tuve que reducir la velocidad. Los limpiaparabrisas no daban abasto para quitar el agua que me impedía ver bien. Además, el tráfico se hizo más denso y los camiones me adelantaban por ambos lados, salpicándome con sus ruedas. Pensé en detenerme en algún lugar hasta que mejorara el tiempo, pero no veía ningún sitio donde parar. La Ruta 66 estaba rodeada de campos vacíos y granjas abandonadas. No había ni una gasolinera, ni un restaurante, ni un motel a la vista. Así que seguí conduciendo con cuidado, esperando que la tormenta pasara pronto. Pero no pasó. Al contrario, se hizo más intensa y empezaron a caer rayos y truenos. El ruido era ensordecedor y el coche se sacudía con cada relámpago. Fue entonces cuando lo vi. Un camión enorme, de color negro, con un remolque alargado y una calavera pintada en el frente. Venía por detrás de mí, a toda velocidad, como si quisiera atropellarme. Me asusté y traté de apartarme, pero no había espacio suficiente entre los otros vehículos. El camión se acercó tanto que pude ver al conductor a través del espejo retrovisor. Era un hombre de aspecto siniestro, con una barba descuidada y unos ojos inyectados en sangre. Llevaba una gorra negra con las letras KKK y una escopeta en el asiento del copiloto. Me miró fijamente y sonrió con malicia. Luego, tocó la bocina con fuerza y me hizo una señal obscena con la mano. No entendí qué quería ni por qué me acosaba así. ¿Sería un loco? ¿Un racista? ¿Un asesino? Lo único que sabía era que tenía que escapar de él como fuera. Aceleré el coche todo lo que pude y busqué un hueco entre los otros coches para adelantarlos. El camión hizo lo mismo y me siguió de cerca, sin dejarme respirar. Así estuvimos durante varios minutos, en una persecución infernal por la Ruta 66, bajo la lluvia torrencial y los rayos cegadores. Yo estaba aterrado y rezaba para que no me alcanzara o me hiciera perder el control del coche. De repente, vi una salida a la derecha que indicaba el nombre de un pueblo, Clinton. Sin pensarlo dos veces, giré el volante y tomé la salida, esperando que el camión no me siguiera. Pero me siguió. Entré en el pueblo a toda velocidad, saltándome las señales de tráfico y los semáforos rojos. El camión también lo hizo, sin importarle nada ni nadie. La gente se asomaba a las ventanas y salía a las calles para ver qué pasaba. Busqué desesperadamente algún lugar donde refugiarme o pedir ayuda, pero el pueblo parecía desierto. No había ni un policía, ni un bombero, ni un médico. Solo había casas viejas, tiendas cerradas y coches oxidados. El camión se acercaba cada vez más y yo sentía su aliento en mi nuca. Sabía que si me alcanzaba, estaba muerto. Así que no me quedó más remedio que seguir huyendo, sin rumbo fijo, por las calles vacías de Clinton. De pronto, vi una iglesia al final de una avenida. Era una construcción de piedra, con una torre y una cruz en lo alto. Me pareció un buen sitio para esconderme y quizás encontrar a alguien que me ayudara. Así que me dirigí hacia allá, con la esperanza de que el camión no me viera. Pero me vio.
Y no solo eso, sino que aceleró aún más y se lanzó contra mí con toda su furia. Vi cómo se abalanzaba sobre mi coche, con la intención de aplastarme contra la iglesia. No tuve tiempo de reaccionar. Solo cerré los ojos y grité. Sentí un golpe brutal y luego un silencio sepulcral. Abrí los ojos y vi que estaba dentro de la iglesia, entre los bancos y las velas. El coche estaba destrozado y yo estaba herido y sangrando. Pero estaba vivo. El camión no había corrido la misma suerte. Se había estrellado contra la fachada de la iglesia y había explotado en llamas. El conductor había salido despedido por el parabrisas y yacía en el suelo, sin vida. Su cuerpo estaba quemado y mutilado. Me arrastré fuera del coche y me acerqué al cadáver del camionero. Quería ver su cara, saber quién era y por qué me había hecho eso. Pero cuando lo vi, no lo podía creer. Era yo mismo. Era mi propio rostro el que me miraba desde el suelo, con los mismos rasgos, la misma barba y los mismos ojos. Solo que más viejo, más sucio y más malvado. No entendía nada. ¿Cómo era posible? ¿Qué significaba aquello? ¿Acaso era un sueño? ¿Una pesadilla? ¿Una alucinación? Entonces lo recordé todo. Recordé que yo era el camionero, no el viajero. Recordé que yo había perseguido al coche, no al revés. Recordé que yo había matado a muchas personas en la Ruta 66, por diversión, por odio, por locura. Recordé que yo era un asesino en serie, conocido como el Ángel Negro de la Ruta 66. Recordé que esa noche había salido a cazar a mi próxima víctima, un joven inocente que viajaba solo por la carretera. Recordé que lo había acosado, asustado y atacado sin piedad, hasta que lo había acorralado en la iglesia. Recordé que cuando iba a rematarlo, algo extraño había pasado. Recordé que había visto una luz cegadora y había oído una voz celestial que me decía, «Basta ya». Recordé que había sentido un dolor insoportable y luego una sensación de vacío. Recordé que había muerto. Y recordé que había ido al infierno. El infierno era esto, revivir una y otra vez el último momento de mi vida, pero desde el punto de vista de mi víctima. El infierno era sentir el miedo, el dolor y la angustia que yo le había causado a tantas personas inocentes. El infierno era ver mi propia cara reflejada en el rostro de mi verdugo. El infierno era saber que yo era el monstruo, no el héroe. El infierno era no tener escapatoria ni perdón. El infierno era eterno. No se olviden suscribirse para más podcast y relatos.